Bienvenidos, bienvenidos. Un rincón en la existencia. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que todos se le estén pasando bien y espero que con el podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Empezamos con el podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema acerca de la educación, pero vamos más hacia algo histórico, ya que vamos a hablar un poco de la pedagogía, como también de la educación, pero meramente de siglos pasados. Lo que voy a hacer aquí es como una introducción, ya que me gustaría hablar acerca del educacionismo en el podcast, y para eso pues tenemos que darle una introducción, y qué mejor que nos acompaña pues alguien que sabe acerca de la educación. La invitada de hoy que hoy nos acompaña es una amiga. Su nombre es Lluvia. ¿Te puedes presentar, Lluvia? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, aquí andamos echándole ganas. Bueno, eso es todo. ¿Cómo te la has pasado en este tiempo? Muy bien, aquí estudiando, ¿qué más? Bueno, es lo importante, el poder seguir estudiando. Y bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser más relacionado hacia la pedagogía, hacia la educación? Pero ¿en qué enfoque o cómo? El tema de hoy, vamos a hablar sobre la educación de la pedagogía en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Y por qué esos dos siglos? Porque fueron los siglos más importantes donde el realismo supone, establece más que nada la educación, que establece más que nada más centrado en el tema hacia el maestro que le enseña a los alumnos, por así decirlo. Se enfoca más en lo que viene siendo la historia de cómo fue que el maestro empezó a dar clases. Ok, pero para eso pues obviamente tenemos que dar como esa pequeña introducción de como por ejemplo en la antigua Grecia la educación era muy distinta a como la percibimos en esos tiempos, como se veía en esos tiempos, y luego pasó la educación hacia la religión. La religión mantuvo por mucho tiempo aquellos estudios, pero simplemente era relacionado hacia el cristianismo, hacia la divinidad. Y no fue hasta el siglo XVII, fue siglo XVIII, donde empezó como ese cambio de paradigma. Y bueno, ¿cuál es ese cambio de paradigma? Me viene centrada en una época muy influida por dos grandes corrientes filosóficas que surgen en una de ellas, que va representada Bacon. Principalmente por Bacon, no sé si lo has escuchado. Ajá, Bacon, no más que Nada te preocupes. uno que no sabe inglés, ¿verdad? este, es idealista, fundada en la educación por sus ideas que representan generalmente el efecto de un movimiento científico de naturalismo y crítico de parte que da del partida Renacimiento. a que ya empezaba como que a centrarse el ser humano, donde el ser humano ya formaba parte de lo principal y como que ya se estaba haciendo a un lado como eso de la religión, aunque obviamente pues la religión nunca se ha quedado atrás, sino que obviamente todos esos descubrimientos, como por ejemplo lo que hizo Descartes, también uno de los principales filósofos, pues fue dedicarle todos los descubrimientos, todo el razonamiento que hizo pues a la religión. Otro también que es principal, o creo que toma partida en el siglo XVII, es René Descartes con su Cogito, o también con su red extensa, la res cogitans. Y pues a partir de eso las cosas cambian en una educación, ¿no es así? Sí, es correcto lo que estás diciendo, porque el hombre tuvo que ver mucho, influir con el cambio de la educación, porque tuvo que ver con el cambio de la educación, porque Dios fue uno
que uno de los primeros maestros que empezó enseñando el catecismo, lo que viene siendo de la religión, pero más que nada en el siglo XVII empezó a frecuentarse más lo que viene siendo lo de las lenguas, que fue una de las primeras materias que se fundamentó, que se impartía en esos tiempos, porque era uno de los idiomas que más que nada, bueno, por ejemplo, ahorita ya no se ve, ya no se practica ni nada, pero sí tuvo que ver mucho, como quien dice, una materia, por así decirlo, porque en estos tiempos, ya que matemáticas, español, y en esos tiempos no se veía nada de esto, pues el hombre tuvo que ver más que nada para poder impartir estas materias. Por eso es que el hombre quedó como muy centrado en estos presentes, en estos siglos que vienen siendo el siglo XVII y XVIII. O en dónde empieza aquello llamado pedagogía. Sí, la pedagogía tiene una historia muy rara, bueno, por así decirlo, sus principios, porque el pedagogo fue más bien fue un sirviente de aquellos siglos, muy como siglo XIII, siglo XIV, estamos hablando muchos años atrás después de Cristo. El pedagogo se encargaba de darle clases a los niños, pero era un esclavo de los reyes y él se encargaba de educarlo, cosa que no hacían sus padres, pero más que nada se plantea en un sistema independiente, aunque es posible todavía ver algunos restos de principios filosóficos y psicológicos. Tú sigue. El saber orienta la actividad infantil, Entonces, cuando logra aceptar el interés de los niños. La pedagogía es una ciencia social la cual va orientando, va educando a los niños y no tanto, bueno, sí, a los niños va más dirigido, pero como que les lleva hacia algo, ¿no? Sí, los orienta más que nada en la sabiduría que ellos están impartiendo, a que el maestro les está impartiendo su clase, la sabiduría que ellos están agarrando a través del maestro. No, claro. Y en esto de la pedagogía, ¿cómo se ve en el siglo XVII? ¿Cómo es ese cambio muy drástico entre lo religioso y lo no religioso? La pedagogía es una época que está muy influida por los grandes corrientes filosóficos que surgen en ella, pero sus ideas representan generalmente el efecto del motivo científico, naturalista y crítico para la parte que viene siendo del Renacimiento. Vamos a retroceder al siglo XVII, donde la política era un rey, todo se dirigía o todo se manejaba a través de la monarquía y la religión. Y este sistema político era triangular, donde los más de arriba pues eran porque los puso, según eso, Dios les mandó el mensaje de que ellos tenían que ser los reyes y tenían que andar gobernando por todos los lados. Entonces, a partir de eso, de lo que empiezas a decir, como que esa duda ya, como que ese pensamiento crítico, el cual tuvieron todos estos pensadores para poder orientar a las personas, pues es ahí donde empieza como que ese cambio y empieza como el mejoramiento de las personas. Y es ahí donde entramos ahora sí a este cambio más revolucionario que es el siglo XVIII, ¿no? Sí, el siglo XVIII es un siglo que quedó muy marcado porque pues ya se quedó atrás lo del que viene siendo lo religioso, ¿verdad? Más que nada, el hombre fue uno de los principales que le dio que acabó con eso prácticamente, porque por así decirlo, como que no quisieron seguir con el mismo sistema de
el de religioso. enseñanza que viene haciendo. Sí, obviamente no lo de acabó la por religión. completo porque aún lo tenemos en estos siglos, pero sí como que mantuvo ya entre una separación. En el siglo XVIII, recuerden que empezó con una revolución, la Revolución Francesa, la cual quitó eso llamado de los reyes. Ahí está lo que le pasó a María Antonieta, le mocharon la cabeza, como por ejemplo los grandes pensadores que empezaron en esos tiempos, pues fue Rousseau, fue Voltaire y fueron otros, de los cuales pues los más influyentes que yo considero es Rousseau y Voltaire. Voltaire tanto en lo social como Rousseau en lo educativo. Sí, es que eso tuvo mucho que ver porque en sí, bueno, o sea, como tú dijiste ahorita, o sea, sí se ve que están enseñando lo religioso, pero no se ve ya tanto como en estos tiempos. Es por eso que todos esos nombres que acabas de pronunciar ahorita, fueron como la base, ¿no? Para poder acabar con Exactamente, eso, ya entre después de paréntesis. que empezó esa duda de que lo religioso no nos iba a llevar a ningún lado, no íbamos a descubrir nuevas cosas porque todo se llegaba a Dios. Obviamente, eh, por ejemplo, Newton en su tratado de matemáticas llega a Dios, pero todo lo anterior es meramente matemático, es meramente lógico, y es por eso que ya hay un cambio muy drástico, y es ahí donde está aquello que se llama la ilustración. Aquellas personas que ya no se dejaron educar por algo religioso, sino que ya empezaron con algo llamado ciencia, algo llamado razonamiento, filosófico también se puede llamar así, porque, por ejemplo, uno de los pensadores que puedo mencionar y que le dio gran fundamento a la ilustración es Immanuel Kant. Immanuel Kant, con su frase célebre sapere aude, que es atrévete a razonar por ti mismo, atrévete a descubrir nuevas cosas con tu propio criterio, donde por ti mismo empieces a ver cosas nuevas. Sí, por eso es que los filosóficos en sus tiempos fueron los locos ante muchas personas porque nadie creía en lo que ellos sí creían. Por ejemplo, pues Platón era uno de los filósofos que defendía más lo de la enseñanza y lo tiraban de loco porque decían que no tenía nada que ver con lo de esa Era época, Sócrates. no sé. Sócrates. No, era Sócrates, pero Yo bueno. pensé que era Platón. Bueno, Platón, Sócrates, a través de las palabras de Platón, se puede decir así, a través de los textos, de los diálogos de Platón. Sí, de todos modos estás bien, no te preocupes. Exactamente. Pero todos fueron Bueno, considerados Sócrates, así. pues, fue juzgado porque corrompía a los jóvenes, y al corromper a los jóvenes pues los hacía dudar de lo que estaban viviendo en esa época, exactamente, de lo que estaban aprendiendo, de lo que estaban viviendo, ¿no? De que pues a quién pones a dudar de los dioses, no pongas a dudar de los dioses, era el principal problema que se le ponía en objeción en su juicio. Pero el punto de aquí también en el siglo XVIII es que la ciencia ya empezaba con ese cambio tan grande que la religión pues estaba quedando atrás. Y aunque obviamente no sé, es que es una problemática, obviamente. La religión siempre ha estado ahí, siempre ha estado a un lado de todos los pensadores, pero obviamente porque quizás los pensadores tenían eso, porque estaban muy educados, estaban muy educados religiosamente y todo se le dedicaba a la religión. Es por eso que no hay tanta como un separamiento, pero la ciencia sí empezó a hacer cosas fácticas, cosas que ya se podían observar por medio de los hechos, y es ahí donde entra el método científico. La ciencia, a través del método científico, empezaba a ver cómo era la naturaleza, empezaba a observar la naturaleza a través de los ojos, no diría con tanta verdad,
se puede decir, sino que pues obviamente nuestros sentidos nos engañan, bien lo diría Descartes, pero ya empezaba con más realismo, empezaba con un poco más de realidad que la religión, y no digo que un poco, yo creo que se consideraría algo muy raro, ¿no? Pero la ciencia fue como que el estandarte del siglo XVIII. Obviamente que eso de mantener a un ser humano muy rígido, muy lógico, pues como que las cosas iban a ir hacia el otro extremo, como por ejemplo el primer extremo que podíamos poner, pues es la educación religiosa. Pues todo iba dirigido hacia Dios, iba dirigido a que Dios solamente había hecho el mundo, pero no se veía más allá. Y luego si nos vamos al otro lado, pues las personas iban a parecer robots, con todo este pensamiento lógico. Y es ahí donde los alemanes, sí, meramente los alemanes, igual en el siglo XVIII entra el romanticismo, aquella corriente literaria con los grandes literarios, como por ejemplo Goethe, Herder, donde hacían ya estremecer el pensamiento, el sentimiento de los individuos. Que también metiéndote un poco sobre el humanismo educativo. La pedagogía es una ciencia donde la educación es orientada hacia el desarrollo complementario de la libertad interna. Plasmáticamente hablando de moralidad y de la virtud con fines supremos de la interacción del respecto del poder de proceder en la enseñanza. La teoría didáctica de los grandes formales han sido la más aprovechada por sus discípulos. Volviendo otra vez al tema de... No, sí. De la el ciencia. Punto de la pedagogía en el siglo XVIII pues ya se adentraba más hacia un criterio más filosófico, ¿no? La ciencia tiene también que ver Exactamente. con una revolución científica. Empezó la revolución social y también empezó la revolución científica. Y con esa revolución científica hubo ese cambio educativo, ese cambio hacia el progreso de las cosas que sean verdaderas y no tanto mantenerlas como una creencia, por ejemplo, la religión. Pues sí, porque en realidad no sabemos si pasaron esas cosas, nada más nos dejamos llevar por lo que dice la Biblia, por así decirlo. No sabemos si en realidad pasó, si en realidad el mundo se va a acabar, porque ya ves que también en ciertas partes de la Biblia dicen, no sé, no te puedo asegurar que es un hecho, no la he leído, entonces es algo que no le encuentro. Exactamente, la religión se queda en las puras especulaciones y no te da pruebas, no te da hechos, mientras que la ciencia, a través de su método científico, te da hechos, te da comprobaciones y no se queda simplemente ahí en el, pues yo creo y aquí lo dice, ok, pero demuéstramelo. Y la ciencia sí lo hace, y es ahí donde pues empezó como que ese cambio educativo en las cosas que se ven, y volvemos a estos tiempos, empezamos a estos tiempos, como por ejemplo el siglo XXI, pues la educación en estos momentos debería ser 100% científica, guiarse a lo social, obviamente, pero guiadas a través de un método científico en el cual puedas comprobar. Y es por eso que la pedagogía es una ciencia social, que a través de sus métodos que tiene la pedagogía va demostrando los hechos de cómo va comportándose el niño, cómo va aprendiendo todo lo que le está enseñando el profesor. Sí, o sea, va teniendo frutos de todo lo que el profesor va impartiendo en su clase, ya sea científico, el naturalista y crítico en parte del renacimiento, porque en sí, si el alumno pues no aprende, pues ya es cuestión de él, ¿verdad? Entonces, bueno, ya centrando así el tema bien, no sé tú qué opines sobre esto de la ciencia, porque muchos tenemos muchas opiniones al respecto de eso,
porque el niño aprende lo que el maestro dice, pero en casa no lo pone en práctica. Entonces, así como que ya no sería una recargo de conciencia hacia el maestro porque sus alumnos no aprenden. Es lo que me gusta del siglo XVIII. Ahora sí nos regresamos al siglo XVIII. Es lo que me gusta del siglo XVIII por el hecho de que en ese tiempo empezó la educación como la tenemos ahorita, que es la escuela prusiana. La escuela prusiana, pues es aquella educación que ahorita tenemos nosotros, donde se tiene un profesor, pero también ahí con esa escuela ya se educaban ahora sí a la sociedad, a las personas comunes y corrientes como nosotros, como por ejemplo el trabajador de carpintero, el obrero, pues ya empezaba a trabajar, ya empezaba a educarse, ya empezaba a educarse, pero ¿por qué? Para el Estado, que producir más dinero. Sí, fue una época que quedó muy marcada, donde aprovechaban la ignorancia total de un pueblo y orquestaban, bueno, más bien orquestaban un pueblo conforme pasaban las décadas, se iba modelando, ¿sí? Modelando hasta llegar a lo que hoy es el sistema educativo mundial, donde todo comenzó en el siglo XVIII, del siglo que estamos hablando, del rey Federico I. Él fue el que fundamentó las escuelas y sí, en esta ejemplo, época. volvemos a lo de la escuela prusiana. La escuela prusiana pues enseñaba a obedecer. A lo que dice el profe es a lo que nosotros vamos a aprender. Y se dejaba a un lado pues ese pensamiento crítico, ese pensamiento por sí solo. Es como dices, ahorita en esos tiempos y quizás en tiempos atrás como que también se le echa un poco de culpa al profesor, pero pues la educación ha sido la misma. Y ahí es donde llevamos, ¿qué? 4 siglos con una educación parecida y es ahí donde tenemos que cambiar. Y dígase educación parecida en que hay un profesor enfrente y hay muchos alumnos y los alumnos obedecen lo que dice el profe y nada más copian. Pero ya no hay un pensamiento crítico. Pero también toma en cuenta que, también toma en cuenta que en el siglo donde empezó lo de la escuela donde empezó la escuela prusiana, fue un siglo también que quedó más que nada marcado porque nada más en la escuela prusiana ya no. dinero. En la escuela prusiana ya se le enseñaba a todos gratuitamente. Educación para pues los que tenían dinero y educación como por ejemplo los que tenían dinero pues obviamente tenían profesor, iban a su casa y todo el show. Y los que eran de la escuela prusiana ahí era gratuita. Era para todos, incluyendo mujeres, pero simplemente eran educados hacia el beneficio del Estado y no para tener un pensamiento crítico como lo tenían pues, los que tenían pues preferencia económica, que tenían su propio profesor. Sí, fue una educación muy bueno, fue el principio de la educación para muchos porque así gracias a esa época, a ese y sí, por eso te digo, en esa escuela prusiana aún la tenemos en nuestros tiempos. Fue la que agarraron otros países agarraron ese sistema y es ahí donde entra la pedagogía, donde el profesor debe de saber cómo debe de cambiar todo ese proceso educativo, cómo va a educarse el alumno, porque los tiempos cambian. Sí, ahí es en donde entran los 3 tipos de enseñanza que ya, hablando a altos rasgos, existen 3 tipos de enseñanza, no sé si sabías eso. Una viene siendo la escuela elemental, bueno, una viene siendo la escuela elemental, la escuela media y la escuela superior. ¿La escuela qué? Que era la escuela que los niños donde podían... ¿La tercera escuela cómo se llama? La escuela, donde estaba centrada de la escuela superior. Escuela elemental, escuela media y escuela superior, donde los niños empezaban su primaria de 7 a los 12 años, que era un curso de 8 meses de duración. No, o sea, nada más, no
duraba tanto el tiempo que nosotros llevamos actualmente, porque eran 8 meses antes cuando terminabas tu primaria, cuando terminabas tu secundaria, cuando terminabas tu preparatoria, porque eso no existía antes. La escuela elemental viene siendo el kinder, la escuela media viene siendo la escuela, y la escuela superior viene siendo la secundaria, porque si no mal recuerdo, hace unos 30 años la prepa existió. Bueno, es que no sé qué siglo es. La prepa ya fue, la que es la prepa y la universidad ya son estudios extras para la enseñanza, para la educación que lleva uno como para ser profesional. Sí, exactamente, ya, pues ya en los tiempos, en el siglo XXI, la educación, como por ejemplo la prepa antes se veía como, bueno, no tan antes, como por ejemplo, no es, en este siglo XXI no, por ejemplo en 1980, 1970, la educación de prepa se veía pues muy lejos, porque ya hay, pues no se necesitaba tanto, ahora sí, vamos a poner eso, no se necesitaba tanto trabajador o tanto preparado en una preparatoria porque el Estado no lo necesitaba. El que tenía dinero, pues podía llegar a la preparatoria. Sí, o sea, no sé si tú llegaste a saber de alguien que acabó la secundaria y ya tenía su carrera hecha. Yo tengo una tía que cuando acabó la secundaria, ya tenía su certificado, su papel donde decía que ella ya había terminado su plantel, bueno, su nivel educativo, y es ahí ya podía donde pues dar obviamente clases. como que ya no se necesitaba la preparatoria porque el nivel educativo pues era mínimo, era bajo. Entonces y cuando ya hubo un gran índice más alto, pues ya había muchos preparados, y ahí es donde se mete la universidad. Sí, de hecho hace unos pocos años, no recuerdo 4, sino máximo 5 años, la prepa ya se hizo obligatoria para poder y ahora ya conseguir no un solo buen la trabajo. prepa, ahora necesitamos la universidad, necesitamos ya casi la universidad, yo creo, sino también un doctorado, una maestría. Sí, pero eso ya depende de cada quien hasta qué grado educativo quiera estudiar. Exactamente, es ahí donde pues, entran los factores, pero también entran las becas. Y bueno, todo esto conlleva pues un proceso pedagogo entre los siglos XVII y XVIII, que yo creo que fueron los más revolucionarios en la educación, no sé tú. Sí, estuvo muy centrado, muy marcado, porque pues gracias a esa época, vuelvo a lo mismo, nosotros seguimos estudiando y el sistema de enseñanza fue, sí, obviamente, pues lo cambiaron básicamente, y viene más centrado en la enseñanza del presente, porque ya dejando atrás lo religioso, pues exactamente, ya eso quedó es atrás hace como muchos que años. algo beneficioso que empezaron en esos siglos. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Un placer que hayas compartido este espacio para poder transmitir aquello que sabes, aquello que planteas sobre la educación. Bueno, cuando gustes volver a venir al podcast, tener un tema del cual te interese y puedas transmitir a los demás, seas bienvenida. Y esto sería todo por nuestra parte. Di adiós. Adiós, gracias por invitarme a ¿mande? tu canal. Nos vemos en el próximo podcast, el próximo viernes, con un nuevo invitado. Adiós, gracias.